Plaza. Bueno, hasingo gea, ni oso gustora egoten naiz beti hemen, beti ondo naiz hemen, liburu guztiak hemen presentatu dira, eta beti sentitzen dut hemen hurbiltasuna, eta seguru horregaitik ere beti etortzen naizela. Hau da, itxasoko alatua bezala, gustua baldin badut Zarautzeko plaian, berriro etortzen da eta beti etortzen da. Vamos a presentar este libro y yo he intentado, he querido tener especial cuidado en que el libro conservara el tono que tuvo en la presentación de Irún. En la presentación de Irún fue un homenaje a una compañera nuestra, la amiga íntima de Marimar, que está allí, que era Ana, que vino el último viaje antes de la pandemia, vino conmigo, y que después de pasar la pandemia, después de pasar todo, pues un día tuvo una crisis epiléptica, a partir de ahí apareció un tumor cerebral y en 3 o 4 meses se fue. Por eso el libro está dedicado a ella, y por eso en Irún, tanto el cartel como todo estaba alrededor de ella, que era de Irún, y además muy conocida en Irún. Y Marimar leyó allí un poco la dedicatoria en honor de Ana. Yo quería aprovechar esa realidad que fue la de Irún, que es la del libro, que está dedicado a una persona que trabajó mucho en el mundo de la colaboración internacional y que murió. Esas especie de bombas que caen por todos los lados y que algunos nos salvamos y otros les toca. Quería conectar esto con amigos míos que en el entorno de Zarautz les ha pasado un poco lo mismo. Uno de ellos es el impulsor de la ONG ELAN Euskadi desde Getaria, que fue el médico de Getaria, Urgiano Vigil Escalera, que era muy amigo mío, tan amigo mío que estábamos juntos desde el primer año de facultad y en tiempos de Franco con todas las huelgas de la facultad y todo eso, pues más amigos todavía. En segundo lugar, también quiero recordar a otra persona también muy amiga mía, Julen Dormingorena, que impulsó junto con Bacarne y con otros muchos la ONG Golan, que también trabajó durante muchos años en Ecuador. Y este es un poco el marco, el centro de esta presentación, por eso es una presentación y también es un homenaje. Pero ahora ya, metiéndonos un poco con el libro, yo le he pedido a Bacarne, que es una persona muy conocida en el mundo de la colaboración internacional también, y que además de eso, pues en este momento tiene 2 personas de Ucrania en casa, y el niño que venía a su casa de Ucrania pues está en Ucrania. Ella nos va a contar un poco, ahora ya termino con todos estos recuerdos, pero ella nos va a contar un poco sus sensaciones al leer el libro y después continuaré yo con alguna anécdota en relación con el último capítulo del libro que tiene que ver con Zarautz y que tiene que ver expresamente con las restauradoras de lo imposible que me encontré yo un día en Ebroetxe. Arratsaldeon denoi, como ha dicho Iñaki, soy Bacarne Betagoiena. Iñaki me propuso estar hoy aquí con él y bueno, me pareció algo diferente de lo habitual, no lo he hecho nunca, es la primera vez que voy a hacer la presentación así de un libro o dar mis sensaciones sobre él y quería compartirlas con vosotros. Entonces hay cosas que me han llamado la atención o me han parecido graciosas dentro del libro y entre ellas pues hay una de ellas que es cuando niños de Bolivia reconocen el rostro de sus amigos en las fotografías, pero ellos mismos no se reconocen porque nunca se han visto reflejados ni en el agua o en un espejo. Y entonces me pareció algo muy significativo que para nosotros es algo súper habitual vernos en el espejo todos los días y ellos en cambio pues era algo nuevo y para ellos súper extraño, ¿no? Dentro del libro hay otro capítulo
en el que aparece Mario, que tras sufrir un accidente hoy en día tiene ciertas limitaciones. Y Mario es una persona con un carácter fuerte, que reacciona inmediatamente a la mínima que se le lleva a la contraria. Me llama mucho la atención el análisis que realiza Iñaki con él, la paciencia que tiene para analizar cada momento, las sensaciones, y cómo en esta relación que tiene con él, cómo aprovecha el juego del ajedrez para entablar con él una conversación que al estar concentrado en la partida de ajedrez, él responde perfectamente a todo lo que le preguntan, no se altera. Entonces, el momento ese de que su cerebro, de estar en off, funciona de repente en on perfectamente, todo al 100%, por ese grado de concentración que tiene, ¿no? Bueno, luego hay otro momento que me pareció súper gracioso. Bueno, yo llego a ser su hijo y le había cortado ya las orejas, y es el momento sobre el ordenador Mac, que tanto añoraba y deseaba. Le regalan el Mac y al día siguiente se pone con el bolígrafo y una agenda vieja pues a escribir todos los relatos del siguiente libro nuevo. O sea, durante meses escribiendo luego a boli en vez del ordenador, vamos. Entonces, bueno, tu hijo se ha ganado el cielo, hay otro relato que me parece súper enternecedor, que es el relato sobre el padre Wonderful. Es un padre cabal, como cualquier otro buen padre, que haciendo todo lo posible para ayudar a su hijo que tiene una dependencia. Visita a todos los médicos y hospitales que puede, dependiendo de la plata, lo que dice él, ¿no? Lo que cuesta. Es un luchador con una paciencia terrible, es constante y todo por el bienestar de su hijo. Escucha barbaridades de los motivos que le dicen por el cual su hijo puede tener esa dependencia. Y en la entrevista incluso le dice a Iñaki, le pregunta que a ver si su hijo puede ser así porque su mujer es terca y testaruda. Y también pues le pregunta que a ver si el motivo puede ser que ven mucho la televisión porque ellos están pues atendiendo la tienda que tienen. Entonces claro, entenderéis que esos no son los motivos, pero son los tipos de explicaciones que le han dado al pobre y bueno, agarra lo que puede, ¿no? Y entonces, pues bueno, el equipo de DOA ayuda a encauzar esta situación a este buen padre y le guían en el camino pues para poder ayudarle a su hijo. Y la verdad que el relato es muy bonito. Bueno, hay otro momento del libro en el que me reí aunque no quisiera. Iñaki explica en el relato cómo su nieto Gael dice que la Aitona ha ido a Bolivia a cazar jaguares. Entonces me estoy imaginando a Iñaki con esa barbita blanca, junto a Tico Tudela, que va con catiuscas verdes, con un sombrero de Indiana Jones, con el fusil en la mano y va a la selva pues cazando pues un tigre, que es como le llaman al jaguar en la Amazonía, ¿no? Vamos, me parece súper auténtico. O sea, este año para carnavales ya tienes disfraz, no tienes que pensártelo. Luego, hacia el final del libro, hay un tema que es bastante sensible y delicado. Habla sobre Irene Vallejo, quien escribió el libro del infinito en un junco. Y son relatos de su libro donde habla de las vejaciones y las humillaciones que soportó en el colegio entre los 8 y 12 años. Cómo aprendió a quedarse en silencio, a no ser una chivata, y cómo los adultos en ese momento no le daban importancia y decían que eran cosas de niños lo que a ella le pasaba. Y ahora Irene pues habla sobre ello, se revela y escribe. Hay un momento muy emotivo en el que Iñaki aconseja a la presidenta de Aspace leer este libro después de que fallece su hija, a quien Iñaki trató como médico desde un inicio a Nagore cuando llegó a Aspace. Entonces este libro ha hecho pues mucho que pensar y a raíz de ello, dentro de los proyectos de DOAI, en los centros de dependencia, han generado una nueva rama de análisis para diagnósticos y pues teniendo en cuenta el silencio de las personas. La verdad que no he leído el libro del infinito en un junco, pero me ha surgido cierta curiosidad sobre él y la verdad que lo voy a leer. Y para terminar, quiero decir que me he llevado una grata sorpresa con la forma de escribir de Iñaki. Es una escritura fácil de entender,
bien formada, con frases bien hechas. En ocasiones hay palabras incluso que desconozco, no sé lo que significan, no las he oído nunca, pero según vas leyendo, según el contexto, te vas imaginando lo que significan, ¿no? Y ahora, después de haber terminado el libro y con más tranquilidad, voy a ir de nuevo buscando esas palabras y las voy a ir localizando en el diccionario, porque al final es una riqueza y se ve que Iñaki pues tiene un gran dominio del lenguaje. Quiero felicitar a Iñaki y a todo el equipo de DOA por la labor que hacéis, porque si el mundo en muchas ocasiones ya es dura, pues es mucho más para las personas que tienen dependencia y para sus familias. Es que ricasco. Y a todos vosotros animaros a que compréis el libro del jaguar del río Yakuma que vive, que es el que presentamos hoy aquí, y que de verdad yo creo que os va a gustar y os vais a llevar unas sorpresas bonitas dentro del libro. Es que ricasco. Bueno, ahora yo voy a comentar un poquito el detalle final, el último relato que hay en el libro, que se titula Restauradoras de lo imposible, y que corresponde a una situación de aquí, con dos restauradoras, Begoña y María Luisa, que también están aquí, y que me las encontré un día arreglando el asiento de una moto Sidecar y restaurándolo, y me dijeron que era una moto de la Segunda Guerra Mundial, no sé si del frente de Leningrado o de Stalingrado. El caso es que en la caja de herramientas había encontrado una lata de sardinas de la Segunda Guerra Mundial. Pero tenía una característica particular esa restauración y esa moto Sidecar, y era que iba a servir para motorizar a una persona que tenía una lesión medular y que no podía movilizarse y que le gustaba andar por ahí, y estaban arreglándolo todo para que pudiera irse por toda España con la moto, o a Extremadura con la moto, o a París con la moto, lo que él quiera. En este momento lo que vamos a hacer es, veo que hay algunos niños, y pues no, vamos a ver un poco las imágenes del vídeo que traemos, y después os voy a presentar a mi editora, la nueva editora, con la que he trabajado muy a gusto y que me parece una persona muy capaz y muy brillante y que es muy joven, con lo cual ser joven, ser capaz y ser brillante no es contradictorio, sino que a veces va unido. Entonces, vamos a ver el vídeo y luego, después de que Clara hable, que va a explicar un poco sus sensaciones, porque para ella también es el primer libro que edita, aunque ahora ya está trabajando en el segundo. Después de ella, Juanjo, como hace siempre, agradecerá un poco la colaboración de todo el mundo para que podamos tirar adelante. Y luego tengo una pequeña propina para todos, y es un vídeo que hemos conseguido montar ahora, y es que al final de este viaje, Marimar, Leire y yo, bueno, sobre todo yo quería ir por la carretera de la muerte, que es una carretera de Bolivia que va de Cuernavaca a La Paz, que son 3.000 metros de subida y que es muy peligrosa. Marimar se asustó un poco y se fue en avión, y nosotros nos fuimos en coche. En este momento no es exactamente la carretera de la muerte antigua, en la cual moría mucha gente porque se caían autobuses, camiones, hasta el punto de que una vez, un año por lo menos, se murieron tantas personas durante el año que fueron más que días que tuvo el año. Esa carretera antigua que la construyeron los presos de la guerra del Chaco, ahora sirve para bajar con mountain bikes o con motos, pero no para los coches. Pero hay una carretera alternativa que tiene parte de esa carretera de los Yungas y que llega a La Paz y tiene que subir exactamente igual los 3.000 kilómetros. Entonces veréis que podríamos decir que ya no es la carretera de la muerte, pero podemos decir que es la carretera del diablo. Entonces veréis un poco las imágenes de eventos que tuvimos que pasar ahí. Y nada más, podemos ver primeramente el vídeo.
found our place on the branch of an oak tree. Our feet would sway to a voice in the breeze. And birds would sing on the banks of a narrow stream. These memories will stay with me. We made our way to a hill beside the sea. With salt in the air and sand on our feet. We felt the sun as it burned upon our skin. Bueno, y ahora atentos que viene el jaguar. No lo veo ahora. No lo veo, porque se ha metido. Ahí está, ahí está. Listo, Juan Carlos. Ella más. Bueno, se mueve mucho, pero se le ve. Bueno, las imágenes están muy jodidas, pero se ve la cara, ahí se ve. Ya está, ya está, ya está. Bueno, ya veis un poco de preocupación en la que está filmando.
Mirad cómo ves a Caleb. We made our way until beside the Bueno, muchas gracias. Y ahora os voy a explicar un poco mi conexión con Clara. Yo tenía una editora que me gustaba mucho, que era la de Iría, que era americana, que era de Connecticut, que se llamaba Molly Beckett. Y claro, como ocurre normalmente, tuvo 2 niños casi seguidos tenía, y me dijo, si encuentras a alguien, yo le enseño, porque yo no voy a poder durante un tiempo, y hacemos de esta manera. Yo le puedo apoyar, pero yo no puedo asumir esa tarea, toda la tarea. Y yo conocí a Clara porque yo la tenía en la cabeza, porque algunas veces me la encontré en la presentación de mis libros, y me la encontré viniendo aquí no a las 7, que era la hora de la presentación, sino a las 6:15, 6:20, con lo cual yo ya sabía que le gustaba mucho la literatura. Y después pues la fui conociendo un poco, y además sabía porque sacaba notas muy buenas, que era muy lista, y sabía algunas cosas de ella, y le propuse, y me dijo que le interesaría. Entonces le puse en contacto con Molly, y Molly pues la preparó, pero enseguida me dijo, Molly era una americana no muy típica, porque era muy capaz, pero a la vez era muy tímida, y los americanos en general, sobre todo los de Nueva York, son de tímidos cero. Y ella era muy tímida. Y después de haber estado 2 o 3 veces con Ana, me junté con ella, y me dijo una vez, esa chica es muy lista, y me dice, y es como yo, es igual de tímida que ella. Y esta es Clara, que me ha ayudado a hacer este libro. Os voy a contar un detalle de ella, que es que a veces yo le dictaba lo que tenía que copiar, y era tan rápida que antes de decir yo las palabras había mirado y había escrito. Y me encontraba con que decía lo que ya estaba escrito en el otro. Bueno, pues ella os va a explicar un poco su experiencia. La mía os he explicado en mi conexión con ella, y a partir de ahí todo ha sido muy agradable. Y ahora ella está editando un libro que yo creo que va a ser muy bonito, muy importante también para Zarauz. Y no puedo decir más, pero esperemos que lo veáis muy pronto. Hola a todos. Antes que nada me gustaría agradecer a Iñaki la confianza que ha depositado en mí para editar este libro, porque al final, yo siempre he sido una enamorada de la literatura, él lo sabía, como ya he dicho, y contactó conmigo para proponerme esto, a ver si quería editar este libro, y cuando me explicó qué temas iba a tratar y qué funciones iba a desempeñar, pues acepté muy animada. Y en cuanto al proceso, pues comenzamos revisando los manuscritos que él había escrito durante todo este tiempo, y lo fuimos... Que tenía que haber escrito en el Mac y escribiendo en un cuadro. Lo escribió como a forma de diario, con todas las fechas de su viaje.
y lo fuimos transcribiendo y editando según lo que me iba pues, sugiriendo y demás. Y cuando tuvimos todo eso más o menos completado, pues me fue enseñando las imágenes del viaje a Bolivia, que eran muy bonitas, y entre ellas pues se encuentra la del jaguar, que podemos ver en la portada. Y eso pues fuimos colaborando los dos en un proceso pues pausado pero muy bonito, y fue tomando forma este proyecto hasta convertirse en el libro que estamos presentando ahora. Y nada, vuelvo a agradecer esta gran oportunidad que me ha dado Iñaki, porque me ha ayudado mucho a lo profesional, sobre todo, porque ha sido un proyecto que hemos empezado desde cero y me ha servido para aprender mucho cómo se gestiona todo eso, y también en lo personal, porque ha sido una experiencia muy bonita. Y ahora os dirá unas palabras el presidente de DOA, que no iba a poder venir, pero al final ha venido. Parece que Zarauza trae. Y los pinchos también. Bueno, yo simplemente animaros a que compréis el libro, eso por supuesto, porque vais a ver una realidad distinta a la que conocéis. Lo que estaba comentando, la situación que viven los discapacitados en un país como Bolivia, en la selva amazónica, en la Amazonía boliviana, no tiene nada que ver con la situación que pueden vivir los discapacitados aquí, donde hay una cantidad de proyectos y de actividades y de trabajo incluso. Allí no existe nada de esto. Cuando, yo creo que todavía ocurre, pero cuando yo fui por primera vez en 2004 o 2005 a Bolivia, ya en 2005, cuando me encargaron el proyecto de ver qué actividad había por allí en discapacidad, me enteré de familias que tenían escondidos a sus hijas en concreto en casa, porque como estaban discapacitadas, la vergüenza de tener una cría discapacitada y tenerla escondida en casa, ¿no? Esa era la realidad. Gracias a estas personas, y bueno, también a nuestra ONG, obviamente, que les ha apoyado y les ha estimulado para hacerlo, esa situación ha ido cambiando. Y yo creo que la Amazonía boliviana en la discapacidad está en el primer lugar de la discapacidad boliviana, y yo creo que es un referente esta gente lo que están haciendo allí. DOA es una ONG que empezó siendo sanitaria, tiene 20 años ahora, el 26 de febrero ha cumplido 20 años, que fue una iniciativa de un grupo de sanitarios que teníamos inquietudes de ayudar en nuestro trabajo, en nuestra profesión, a la gente más necesitada en los países en vías de desarrollo, y así empezamos trabajando en Guatemala, y gracias a Monseñor Manuel Eriguren, un tipazo euskaldun de guipuzcoano, también, que fue el obispo auxiliar del Beni durante muchos años y que dedicó su vida a las misiones en Sudamérica, pues llegamos a Bolivia y empezamos el trabajo allí. Es eminentemente, o la mayor parte de los trabajos son sanitarios, y en concreto lo que llevamos son grupos de personal médico-quirúrgico, básicamente, equipos médicos quirúrgicos, de cirujanos, enfermeras, anestesistas, para operar a pacientes en la Amazonía y en Bolivia, en Guatemala también. En los dos países tenemos proyectos. Pero el proyecto, para mí el proyecto estrella de DOA es el de discapacidad, sin ninguna duda, porque médicos que trabajan en cooperación, ahora hay un matiz sobre esto, hay muchas ONGs que trabajan en esto, ONGs grandes como pueden ser Médicos Sin Fronteras o Médicos Mundi, que hacen una labor importante, y luego hay ONGs chiquitas como la nuestra, que hacemos una labor mucho más pequeña, pero que las otras ONGs no hacen, con lo cual creo que somos todos necesarios, por desgracia todavía, ¿no? Pero ONGs que trabajan en discapacidad, yo no conozco personalmente ninguna, tampoco es que sea un experto en ese campo, pero no conozco proyectos de discapacidad. Entonces, para mí, que soy el presidente, no soy un currante más de la ONG, y soy presidente porque ni Dios quiere cambiarme, o sea, no por otra cosa, pero para mí es un honor tener esta gente en ONG y ver el trabajo que hacen y apoyarlo todo lo que puedo, por supuesto.
Pues básicamente eso es DOA. Tiene la sección de sanidad, donde, como os digo, es básicamente quirúrgica y donde vamos equipos que operamos un montón de horas al día y operamos un número importante de pacientes cada grupo que va. Y luego la sección de educación, donde está educación especial, y tenemos una sección que ahora está un poco en stand-by, pero que ha trabajado en Guatemala y en Bolivia haciendo colegios de formación profesional. Hemos construido también alguna biblioteca, hemos dotado un par de bibliotecas, hemos hecho un pabellón de hospitalización en Trinidad, en la capital del Beni, y hemos construido en San Ignacio de Mojos, uno de los pueblos que está en el vídeo, construimos un pabellón de hospitalización con 24 camas y un quirófano y el pre-post operatorio. Gracias a un empresario vallisoletano que también quería hacer cooperación y lo pillamos y nos metimos en la ONG a hacer estas cosas. Y básicamente eso es DOA. Lo que iba a matizar es que los voluntarios de DOA, como ellos, no somos cooperantes porque la palabra cooperantes son aquellos que hacen ese trabajo pero que cobran por esto. Cobran un dinero por hacer esa labor. Nosotros no cobramos, sino que ponemos dinero y tiempo de nuestro trabajo, de nuestras vacaciones o de permisos sin sueldos para poder hacer esta labor. Y esa es otra de las cosas importantes que tiene DOA y de la cual me siento muy orgulloso porque tenemos un volumen de cooperantes muy grande. Hemos llegado a desplazar 155 voluntarios entre Guatemala y Bolivia en los años mejores, cuando no habíamos tanta crisis económica y teníamos más capacidad económica porque recibíamos más subvenciones, hasta 155 voluntarios. Imaginaos el presupuesto que solo tiene eso en billetes de avión, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros ponemos parte de los gastos que ocasionamos a la ONG para el desplazamiento y para la manutención. Y creo que eso es un activo importante que tiene DOA y por lo que sigue existiendo, ¿no? El hecho de que la gente quiera ir pagando y poniendo sus vacaciones o sus permisos sin sueldo para hacerlo. Y nada más, pues tenemos una página web que podéis entrar, se pueden hacer donaciones, que estamos muy encantados, lo que tienen aquí siempre lo digo porque es lo que más nos falta, voluntarios, tenemos trabajo ahí todo lo que queráis y más, donde vamos. Hemos estado ahora en el grupo que he estado yo coordinando en San Ignacio de Mojos entre finales de noviembre y primeros de diciembre. En San Ignacio de Mojos se nos ha quedado gente que no hemos podido operar porque no había más capacidad, teníamos un tiempo limitado para hacer y a pesar de eso hemos hecho 112 cirugías. Creo que es un buen número para 9 días de cirugía. El último día incluso no pudimos operar porque no teníamos pacientes que pudiésemos operar. Operamos las cosas, el último día hacemos cirugías que si se complican sean complicaciones sencillas, no podemos operar vesículas o tripas porque si se complican nos tenemos que marchar y es un problema, ¿no? Y no conseguimos pacientes por varios motivos, ¿no? Pero bueno, pues al final fueron 9 días intensos de cirugía y hicimos 112 cirugías. Y ese es más o menos el volumen de actividad de cada uno de nuestros grupos. Hemos desplazado este año 5 equipos quirúrgicos en Guatemala, 4, perdón, a Guatemala no, a Bolivia, y en Guatemala hemos desplazado 5, creo que han sido. Y luego el equipo de educación especial. Así que si entráis en la página web de doa.ong, sí, pues ahí encontráis y os queréis hacer socios, encantados. Cualquier aportación, aunque penséis, no puedo destinar más que 10 euros, pues siempre vienen bien. Todo cuenta y todo anima y todo ayuda. Así que eso es DOA y bueno, pues yo les agradezco a esta gente increíble lo que hacen. Bueno, y ahora, a mí, con lo que ha contado Bacarne, hay un detallito que se me ha ocurrido mientras contaba lo del padre Wonderful, el padre maravilloso. Una de las preguntas que hacía ese hombre, además de todas las que ha dicho ella, fue que su hijo, como estaba buscando la causa por la cual su hijo no hablaba, tenía 4 años ya y no hablaba, no decía nada, estaba buscando la causa y una de las razones que planteó fue la siguiente, me dijo, mire, mi hijo tiene
tiene aquí en la cabecita, tiene dos caracolitos, dos como hormiguitas, se refería a los remolinos, dos remolinos. ¿Y no será que esos se meten por ahí dentro y que por eso no? Y así era continuamente buscando explicaciones, y nosotros le dábamos una explicación razonable y la aceptaba, y otra vez preguntaba, siempre estaba preguntando, siempre buscaba. Seguro que si hubiese tenido oportunidad este hombre hubiese sido un investigador excepcional. Y ahora, si queréis preguntar alguna cosa, porque luego ya solo nos queda ver la carretera del diablo o la carretera de la muerte o lo que queráis para terminar. Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos a ver? ¡Ay! Has dicho que cuando tienen niñas, no las sacaban de casa, no las enseñaban. ¿A los niños sí? No, la discapacidad, en concreto este era el caso de una niña, pero la discapacidad era lo mismo femenina que masculina, no hay distintos ahí. Sí que es cierto que todavía la sociedad boliviana a la que vamos es una sociedad muy machista, pero a ese nivel el tema no es el sexo, sino es la discapacidad, la vergüenza de la discapacidad. Sí, también hay un dato muy importante, que aunque las cifras que se pueden dar las estadísticas pues puedan ser relativas, lo que sí es verdad es que en el tema del maltrato Bolivia lleva la palma. Quiero decir que si los porcentajes son de 40-50%, las estadísticas Bolivia llega al 75%. Es una situación dura. Iñaki, en los años 50 aquí también se escondía la gente en casa. ¿Sabes? Sí. Antes de ayer. Es que esa es la sociedad que hay allí ahora. Es la sociedad que teníamos aquí en esos años. Va, claro, 50 años detrás. Pero esa es la realidad, pero no solo la discapacidad, es la realidad en otros factores también. En la sanidad, en la cultura, en todo, en la educación, en todo. El libro léelo, es muy bueno. El infinito en un junco. Eso tenían que leerlo todos los profesores, todos. Ningún maestro tenía que dejar de leer ese libro. Y este también. A ver, y ya como Juanjo siempre suele pedir apoyo económico, yo también voy a hacer un poco de eso. Y es que si alguien quiere donar cosas a DOA, lo que puede hacer es comprar más libros y regalar, no solo para leer. Vale, pues ahora vemos la carretera de los Yucas, que es la carretera de la antigua carretera de la muerte, y que ahora yo la llamo la carretera del diablo. Ahora empieza. Animal no quiso ir. ¿Recuerdas de Perú? Era así la carretera. No sabías piedra.
Listo. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber venido y ya sabéis, en la sociedad ahora hay pinchos y podéis disfrutar un poco también de lo que han preparado esta mañana para vosotros, ¿vale? Gracias por todo.